Bienvenidos a Tengo otros datos de Ibero 90.9. Hoy nos toca platicar con Pedro Ucde, integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya. Pedro, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de platicar con tu auditorio y mandamos un cariñoso saludo. Pedro, es bien interesante lo que ustedes están haciendo, lo que señalan también de la ONU. ¿Por qué está tan relacionada la ONU con este megaproyecto? Claro, en primer lugar, nosotros, de acuerdo a la escasa información que tenemos en las comunidades, pensamos y hemos oído que la ONU es una instancia de baluarte en cuanto a la defensa de los derechos humanos y de la justicia. Hemos oído la poca historia que nos han contado sobre la importancia que tiene este organismo desde que termina la Segunda Guerra Mundial. Se instituye como un organismo baluarte para la justicia y para la defensa de los derechos humanos. Finalmente, cuando entramos en el tema del tren, pues nos dimos cuenta que algunos de sus relatores efectivamente manifestaron su perspectiva a través de un documento en el que señalan las irregularidades que se dieron en torno a la consulta que hizo Fonatur sobre el tema de los pueblos indígenas que iban a ser afectados en el paso del tren, y estos relatores lo que manifestaron es que no se cumplieron con los estándares internacionales establecidos en el convenio 169 de la OIT. Entonces nosotros en esa misma lógica le pedimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos concediera una medida precautoria para que se detuvieran los trabajos de este tren en tanto se resolviera de fondo estas situaciones. Sin embargo, nos llamó la atención que no hubo una respuesta, pero nuestra sorpresa fue mayor y se volvió de mal gusto cuando supimos que ONU Habitat está recibiendo 5 millones de dólares del gobierno para que encabezara la legitimación del despojo que estarían sufriendo las personas que están en la ruta del tendido de las rieles del Tren Maya. Entonces nosotros lo que hicimos es justamente preocuparnos, pero no solamente esto, sino organizarnos para pensar en una posibilidad de denunciar esta situación, y eso fue justamente lo que hicimos: mandarle una carta al señor Antonio Guterres para preguntarle por qué está pasando esto, que nos parece una contradicción dentro de la misma organización que él encabeza o representa. Después de un tiempo, de unas semanas, nos dimos cuenta que no había respondido y le mandamos una segunda carta explicándole nuestra preocupación y nuestra situación en la que este gobierno no hace caso a ninguna otra advertencia sobre el riesgo que genera el tren sobre nuestros pueblos, y entonces ha estado implementando este megaproyecto contra nuestra forma de vivir, contra nuestra forma de hacer nuestras propias comunidades, nuestra propia organización y nuestra propia cultura. Esta es la razón por la que nosotros mandamos las cartas a las Naciones Unidas. Bueno, este gobierno ha declarado austeridad en el ejercicio de sus gastos. Sin embargo, esa austeridad se ha aplicado únicamente a los que estamos abajo, porque no hay medicinas en los hospitales,
las escuelas no están acondicionadas para el regreso a clases y toda esta situación que según la Constitución forma parte de nuestros derechos como un buen vivir, no está siendo atendido por este gobierno para que todo el dinero que recauda se pueda llevar a estos megaproyectos, entre ellos el famoso Tren Maya. Entonces nos parece a nosotros que esta situación que es pública, están los documentos en las redes, está en los periódicos, está en la misma página del Estado donde ONU Habitat recibe este dinero para dar una especie de asesoría, según ellos, sobre la legitimación de la construcción del Tren Maya. Entonces, este gobierno, al parecer, se caracteriza por un discurso que va como construyéndose en favor de los pueblos indígenas. Sin embargo, hemos descubierto que hay una gran mentira en sus discursos, porque dice una cosa desde sus conferencias mañaneras de prensa y hace otra cosa. Y eso ha quedado como muy claro a través de su vocera que dice que estas cosas que se dicen son verdades, pero o son falsas, pero no son verdades, y así en una especie de carambola nos dicen las cosas en la misma lógica del gobierno, que dice que siempre tiene otros datos, o en las conferencias que da también el subsecretario de Salud de apellido Gatell, que encontramos una especie de contradicciones que tienen. Entonces, cuando escuchamos a su vocera decir no es falso pero tampoco es verdadero, o no es verdadero pero tampoco es falso, pues lo encontramos justamente en esa contradicción, porque al parecer lo que le interesa a él es un ejercicio que tiene que ver más con los temas de campaña, porque todo el discurso que ha construido me parece que es maniqueo, en donde lo único que existe es él y sus enemigos o sus adversarios políticos partidistas. Nosotros no estamos en esa lógica, nosotros estamos en una lógica de proteger nuestro territorio y nuestra forma de vida, y esto es lo que no ha querido reconocer, y es justamente lo que nosotros estamos manifestando a las Naciones Unidas. Nosotros mandamos una solicitud de medida precautoria a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pero no nos ha contestado, y esto tiene más de un año, casi 2 años que mandamos esta solicitud y no se contestó. Pero además nosotros hemos interpuesto algunos amparos, y el Poder Judicial nos concedió 2 medidas precautorias y una definitiva, y el gobierno federal no los ha respetado en ningún momento, y también el Poder Judicial no ha hecho respetar estas determinaciones que tiene. Este gobierno, pues al parecer, ha llevado el presidencialismo hasta su última expresión, y está aprovechando todo este sistema que tiene para aplastar a quienes no están de acuerdo con él, independientemente si esto implica la muerte de muchas personas, la muerte de los indígenas que estamos viviendo en esta península de Yucatán. Los empleos están, sin embargo, son empleos que se dan para otras personas y no para los que vivimos aquí en la península de Yucatán, porque estos empleos se hacen a través de los sindicatos que le trabajan a las empresas. Entonces, estas empresas son las mismas que le sirvieron a los gobiernos del PAN y del PRI anteriores a este gobierno, y que bueno, cada empresa trae a su propio sindicato para que le pueda trabajar, y trae gente de otras partes del país para hacer estos trabajos. Eso es por un lado, y por otro lado, la mayoría de los mayas que vivimos en la península de Yucatán somos campesinos y no constructores. Entonces ese tipo de empleo no es tampoco para nosotros y no está pensado para nosotros. Entonces los beneficios no nos llegan a nosotros de ninguna manera. Ya. Pedro, te agradezco
agradezco mucho que nos hayas dedicado estos minutos y la invitación está para cuando la ONU responda. Pedro, muchas gracias. Claro que sí, un gusto. Les avisaremos en el momento que nos conteste. Perfecto. Muchísimas gracias, Pedro, y muy buen fin de semana.